Yo era una de esas personas a las que cree que no se les da el idioma inglés, que cree que nunca van a aprender, que necesitaban clases con algún maestro particular o tomar clases por fuera de inglés para poder aprender, tan siquiera. Pero pues te puedo decir que logré aprender inglés por mi propia cuenta y pues aprender inglés fue algo que me cambió totalmente la vida, ya que me ayudó a conseguir mi primer empleo como desarrollador de software, donde pedían como requisito saber inglés. En este video te voy a dar los 3 consejos o 3 tips que más me ayudaron para aprender inglés por mi propia cuenta. A mí siempre se me dificultó mucho el idioma inglés, desde en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria. No fui muy bueno en el inglés, se me dificultaba mucho aprenderlo, entenderlo. Y yo pensaba que iba a ser imposible aprenderlo por mi cuenta, ya que pues cuando estaba en las clases de inglés y así en la escuela o en la secundaria, no lo podía aprender muy bien, no se me daba muy bien aprender el idioma. Y yo decía, no, pues aprenderlo por mi parte va a ser casi imposible, ¿no? Yo me decidí a aprender inglés porque me di cuenta que el inglés te abre muchas puertas, te abre muchas oportunidades con el simple hecho de saber el idioma inglés. Y fue por eso que me decidí a aprenderlo y me decidí a aprenderlo por mi propia cuenta. Yo empecé a aprender inglés y este es el tip número 1, viendo demasiados videos sobre gramática y sobre el verbo to be en YouTube. Esto, bueno, para mí en lo personal, el verbo to be es la base del inglés. En el momento que yo aprendí el verbo to be, me di cuenta que ya podía entender un poco más las oraciones, formar un poco más de oraciones y saber cómo conjugar los verbos. Y esto me ayudó mucho a avanzar en mi inglés, en mi aprendizaje. Y eso fue lo primero que hice. Empecé a ver videos sobre gramática, sobre las reglas gramaticales del inglés y sobre el verbo to be. Al igual que fui estudiando un poco de vocabulario, yo tenía una libreta de apuntes donde iba anotando todo lo que veía en los videos. Y pues ponían de repente en los videos algunos ejemplos sobre lo que estaba viendo, sobre el tema del video. Y yo trataba de resolverlos en la libreta. Y de igual manera yo me ponía a escribir como pues palabras que yo veía en mi día a día que no sabía cómo se decían en inglés. Por ejemplo, si yo no sabía cómo se decía cama en inglés, pues yo anotaba que cama se dice bed en la libreta. Entonces yo tenía ya pues la libreta de mis apuntes y aparte tenía un diccionario de los libros de antes, un diccionario, y este diccionario pues lo utilizaba para saber algunas palabras que no sabía qué significaban, un diccionario inglés-español. Y esto era como que mi kit básico, ¿no? Tenía yo mi libreta de apuntes, veía videos en YouTube y también tenía lo que era mi diccionario. Algo que también me ayudó mucho en un principio fue descargarme la aplicación de Duolingo y utilizaba mucho Duolingo para empezar a, a estudiar el idioma inglés también en la aplicación. Entonces combinaba esas 3 cosas al principio y poco a poco fui viendo que al entender yo el verbo to be podía comprender más sobre cómo hacer las oraciones y ya podía yo formar oraciones, ya sabía más o menos cómo decir cierta cosa en inglés. Y esto me ayudó mucho a avanzar rápido, ya que eh, viendo el verbo to be, siento que avancé demasiado rápido al entender muy bien cómo se formaban las oraciones y las reglas gramaticales, por supuesto. También algo que hice, que fue algo curioso, fue cambié mi teléfono, el idioma de mi teléfono, a idioma inglés. Eso para forzarme un poco a aprender nuevas palabras. Por ejemplo, si yo no sabía cómo se decía configuración, reconocía por el icono y sabía que eran settings. Entonces yo sabía ya que configuración eran settings. Entonces fui como relacionando esas palabras y forzándome a ver mi celular en inglés para poder aprender palabras que no sabía. Todo esto me ayudó a mejorar mi writing, para escribir en la libreta, mi reading. También mi vocabulario lo amplié demasiado con estas 3 cosas. Y también Duolingo es muy completo, te ayuda a practicar tu reading, tu speaking, tu listening y tu writing. Entonces te ayuda mucho en ese aspecto. La segunda cosa que hice y que me ayudó mucho, este es el segundo consejo que me gustaría darles,
fue consumir contenido en inglés, ya sea como videos, películas, podcast. Esto fue ya cuando tenía un poco más de conocimiento sobre el verbo to be, ya que entendí un poco más las oraciones, ya que tenía un vocabulario un poco más amplio. Y esto me ayudó mucho en mi listening, ya que era una de las cosas en las que batallaba más, porque a veces no entendía muy bien lo que decían o no lograba como identificar cuál era el objetivo de la oración. También trataba de, cuando algún nativo decía alguna palabra o alguna oración, trataba de repetirla para tratar de mejorar lo que era mi pronunciación. Y esto pues me ayudaba también a saber cómo formar o cómo decir ciertas oraciones que se usan mucho en el inglés. Y algo que hacía mientras consumía mucho contenido en inglés era como tratar de pensar en inglés. Trataba de pensar en inglés durante mi día, y cuando veía algo trataba de hacer alguna oración sencilla sobre esa cosa. Si veía un carro, trataba de hacer una oración sobre un carro. Y esto me ayudaba mucho a pensar, a forzarme a pensar en inglés, ya que siento que yo en un principio pensaba en español las cosas y trataba de traducir mi pensamiento al inglés en la cabeza. Y eso hacía que me trabara mucho el momento de hablar. También al consumir contenido en inglés, al ver películas o videos en inglés, al principio empezaba con subtítulos en español. Esto para poder como relacionar lo que están diciendo y entender, ya que no entendía mucho con subtítulos en inglés. Después ya subí de nivel y subí a subtítulos en inglés. Y ya después trataba de entenderlo sin subtítulos, solo viéndolo en inglés. Y el último punto o el último tip que me gustaría darles es practicar. Practicar con alguien, ya que esto te ayuda demasiado. Yo tengo un muy buen amigo que me ayudaba. Yo le decía, ayúdame a practicar en inglés. Y él me ayudaba, teníamos como alguna conversación en inglés, y si me equivocaba en algo él me corregía o me decía por qué esto era mejor si lo decíamos así. Y eso te ayuda como a desenvolverte un poco más y al pensar rápido y en inglés lo que vas a decir. Y bueno, yo sé que es difícil, al principio también a veces batallaba para practicar con alguien. Y lo que hacía yo es me descargué primero una aplicación, de estas aplicaciones que son como para practicar los idiomas, para aprender idiomas. Y platicas con gente de otros países. Y por ejemplo, había gente que estaba aprendiendo, no sé, español, y yo quería aprender inglés. Y esa gente que quería aprender español sabía inglés, era nativa. Y pues como él me ayudaba a mí a aprender inglés y yo le ayudaba a aprender español. Y estaba padre, la verdad funcionaba muy bien, ya que podíamos pues mandar mensajes, también subían audios, había foros, y podías practicar un poco más de tu idioma y saber cosas nuevas. Y ahorita en aquel entonces no existía la AI. Ahorita tenemos esa ventaja que con ChatGPT puedes practicar pues tu conversación en inglés y te puede corregir. Yo lo he hecho. He tenido como conversaciones con ChatGPT para que me corrija en ciertas ocasiones algo que no dije bien o algo que pude haber dicho mejor. Y es una muy buena manera de practicar, ya que te ayuda con los errores que cometes o mejorar tus oraciones. Y aparte estás practicando tu listening, tu speaking, y estás practicando todo básicamente. Ya que pues te ayuda mucho en este, pues si no tenemos a alguien con quien practicar. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Te recomiendo y te impulso a que aprendas inglés, ya que te abre demasiadas oportunidades y te puede ayudar mucho en tu carrera, ya sea laboral como personal. Y bueno, nos vemos en el próximo video.